apóstol Pablo habla por carta a esta iglesia en el versículo 9 en adelante y dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme a toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En esta mañana quiero compartir con ustedes la necesidad de tener un conocimiento amplio de los efectos del poder de lo legítimo de Dios en nosotros. Cuando las cosas legítimas que Dios ha establecido dentro de la herencia de los santos en luz son realidad en nuestras vidas, es cuando realmente podemos darnos cuenta de que nuestras vidas están enfocadas de una manera gloriosa y poderosa en la realidad eterna del poder del reino de Dios. Dice la palabra que hemos leído que hemos sido liberados de la potestad, del poder de las tinieblas. En otro tiempo, de una manera como aquel que dice inconsciente, sin darnos cuenta, estábamos bajo la manifestación de un poder oscuro y se llevaba a cabo lo que el apóstol Pablo dice, la ley que opera en nuestros miembros, que puede ser que en nosotros hay algo que se levanta para querer hacer lo bueno, pero se descubre una ley que lo bueno que queremos hacer no lo hacemos y lo malo que no queremos hacer terminamos haciendo. Pablo, confrontando esta realidad, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces Pablo también nos da la respuesta y él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero entendamos lo que representa estar en Cristo Jesús. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha venido sobre vosotros. El reino de Dios está con vosotros. Él mismo dijo a sus hijos, a los que estaban creyendo en Él, más buscar como orden priorativo, como cosa más importante, más buscar el reino de Dios y su justicia. Y de esta manera veréis que a través de la manifestación de los poderes legítimos del reino, a través de la manifestación de los poderes legítimos del reino, todas las demás cosas, todas las cosas que necesitáis, todas las cosas que os hacen falta, todo aquello que tiene que venir para cubriros
con la gracia de todas las cosas, sea la comida, sea el vestido, sea el techo, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo primero es aprender a moverse en el poder legítimo del reino. Que nuestra mente, que nuestro corazón, esas áreas tan importantes de nuestro ser estén completamente bajo la influencia del poder del reino de Jesucristo y no del reino de las tinieblas, de la mentira o de la confusión. El entender esto y posicionarnos dentro de la realidad de los poderes legítimos del reino es lo que nos da los derechos legales de recibir las promesas, las bendiciones del Señor. Cuando usted y yo entendemos el contexto y la amplitud de la manifestación de los poderes legítimos del reino de Dios y nos movemos en obediencia y con gozo nos sujetamos con una prioridad clara y bien específica en nuestras vidas, vemos cómo la gracia de Dios, el poder del reino de Dios opera a nuestro favor y sin que tengamos que hacer un esfuerzo sobrenatural, aquellas cosas que necesitamos vienen por añadidura. Una de las cosas legítimas, la palabra legítimo quiere decir la afirmación de lo verdadero y de lo genuino, sin que haya duda, es la afirmación por ley, legítima quiere decir una afirmación por ley, de lo verdadero y de lo genuino. La primera manifestación legítima que usted y yo tenemos que perseguir y sellar en nuestro corazón es nuestra paternidad. El hecho de que usted y yo vivamos en la certidumbre real y en la seguridad real de que Dios es nuestro Padre, eso ya desata un poder legítimo y Dios está comprometido a comportarse con nosotros como Padre. Yo no sé si vamos a poder entender esto, porque Dios no puede obrar ni actuar como Padre con aquellos que no lo reciben como Padre, que no lo abrazan como Padre, que no lo respetan como Padre, que no lo tienen en la estima, en el respeto y en la honra como Padre. Por eso, la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 8, verso 16 al 17, dice: el Espíritu mismo, hablando del Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, para que nos demos cuenta cuando hay una legitimidad, una manifestación poderosa de una legitimidad en Dios, enseguida se desata la bendición. Y si hijos, también herederos de Dios. Yo no sé, hermanos, pero muchas veces estamos leyendo la palabra y no nos sentamos con tranquilidad y con el deseo de recibir la revelación, la esencia. ¿Se imaginan? Si hijos, muy bien, esa paternidad ya ha sido afirmada y tenemos el testimonio del mismo Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que sí, somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, el eterno, el glorioso, el poderoso, es nuestro Padre. Dice, muy bien, y si sois hijos de Él, también sois herederos
de Él. Mire, todo lo de nuestro Padre es nuestro. Cuando entendemos, por eso habla de la inteligencia espiritual y de la sabiduría, hemos leído en esos versículos, nos está exhortando a salirnos de las cosas vulgares, de las cosas simples, de la carnalidad, de lo humano, para meternos en la riqueza espiritual y entender los tesoros del poder de Dios en la manifestación del reino de Dios y la justicia de Dios. Entonces, cuando entendemos que Dios es nuestro Padre y en todo el universo se sabe, porque permítame que le diga, hermanos, que cuando se sella la paternidad de un hijo de Dios, eso se declara en todo el universo. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, demonios, porque también los demonios se enteran, porque eso se declara sobre la faz del universo. Eso se declara en el primer cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo, de que usted es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Que usted es heredero de Dios y coheredero de nuestro amado Señor Jesucristo. Es algo impresionante entender esto. Y qué bueno que de una manera legítima, de una manera verdadera, se afirme y se establezca. No solamente en todo el universo, sino también en el universo de su mente, en el universo de su corazón. Porque tengo que deciros, hermanos, que cuando Dios ya ha declarado, la declaración está hecha, pero nosotros mismos a veces ni creemos, ni entendemos, ni nos damos cuenta de lo que somos y lo que tenemos. Y vivir, en vez de vivir como verdaderos príncipes, que lo tienen todo bajo el reino, bajo la justicia del eterno, el glorioso, el poderoso Dios, vivimos como mendigos, llorando, lamentándonos, arrastrándonos muchas veces. Y es porque no en nuestro universo de nuestra mente, en el universo de nuestro corazón, todavía no hemos dejado que se manifieste el poder del Espíritu Santo, sellando la legitimidad aquí y aquí, que verdaderamente Dios es nuestro Padre. Que somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Que somos herederos. Algunos podemos decir que le faltará al príncipe Felipe o a las infantas. Y muchos solemos decir, han nacido con el pan debajo del sobaco. Como que tienen la vida solucionada. Y es verdad. Pero eso es dentro de un marco natural, de una potestad dentro del universo de lo terrenal, donde todo pasará. Pero estamos hablando de un poder sublime, eterno, de un reino eterno. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del eterno y sublime Rey que ha declarado ser nuestro Padre. Antes no éramos pueblo, antes no teníamos esa paternidad, pero ahora sí somos pueblo, ahora sí tenemos Padre. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí hemos alcanzado misericordia. Y por la gracia y la misericordia y el amor de nuestro Dios, no éramos hijos, pero ahora sí somos hijos y somos herederos de la gloria, de los bienes, de la riqueza, del poder, la autoridad del eterno, soberano, glorioso Dios. ¡Aleluya! Por eso es tan importante que entendamos los poderes legítimos que se mueven en el reino eterno de Dios
Y cuán importante es que usted tenga ahí bien afirmado, sellado su paternidad. Por eso Jesús, aun cuando enseñaba a sus discípulos, aquellos que ya eran parte de la familia de Dios, cuando los enseñaba a hablar con Dios, dice: cuando oréis, orar de esta manera: Padre nuestro. Él mismo estaba enseñándolo a que en su declaración afirmaran su paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hágase la manifestación de tu poder, así como los ángeles están sujetos a tu señorío y te alaban y te adoran, unánime, todos unidos en un mismo sentir. Que se haga también tu voluntad en tu casa, en la tierra, con tus hijos. Que todos unánime, unidos en un mismo sentir, estén declarando la paternidad de su gran Dios, y todos juntos te adoremos, bendigamos tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. El segundo poder legítimo que tenemos que aprender a considerar y tenerlos es nuestra identidad. Está muy unido a nuestra paternidad, pero hay que también saber separar para entender otras cosas. Jesús, cuando oró por nosotros en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, dijo: Padre, te pido solamente por estos, sino de los que han de creer en mí por medio de ellos. Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos tienen una identidad por la paternidad. Ahora son, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 9, linaje escogido. Están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Aquí se declara el reino de Dios en nuestra vida. Y aquí se declaran los poderes legítimos de nuestra herencia. Para que empecemos a movernos dentro del contexto de nuestra humanidad, santificando este templo de carne para que aprenda a adorar y a bendecir al Dios eterno, y levantándonos en el poder del Espíritu de Dios por la comunión real y poderosa del reino de Dios en el Espíritu, para que el reino de Dios sea una realidad en mi espíritu, y donde yo pueda ya tener una identidad clara, poderosa y contundente. Porque hay una herencia, una transmisión de poderes en mi identidad. Porque la palabra de Dios, cuando se recibió el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fue enviado para tener una manifestación de poder con nuestro espíritu, resucitar nuestro espíritu y empezar a hablar de las maravillas del reino de Dios, también se manifestó el poder de Dios en nuestras vidas. El poder del reino, el poder ilimitado, tanto para hablar con denuedo y con poder, y la gente sentirse que el mismo Dios está hablando al corazón, de manera que el fuego de Dios se manifestaba en los corazones de las personas, como que también para levantar a los enfermos que humanamente era imposible que se levantara. Aquel paralítico de 38 años que estaba en la puerta de la Hermosa, cuando este varón lleno del poder legítimo del Espíritu
de Dios. Él dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de mi Rey, en el nombre de mi Señor. Levántate y anda. Y aquel paralítico se levantó, sus piernas que estaban desfiguradas se enderezaron, sus tobillos se fortalecieron y empezó a saltar y a alabar y a glorificar a su Dios, entrando al templo para alabar y glorificar a Dios. Una identidad. Muchas veces no nos estamos dando cuenta, pero estamos perdiendo un tiempo precioso. Un tiempo donde el poder de Dios debiera de estar manifestándose dentro de una paternidad legítima, de una identidad legítima. Estamos a lo mejor dando pena por lo que hablamos, por lo que hacemos. Hay algo que Dios está poniendo en nuestro corazón y lo estamos declarando en fe. Viene un tiempo glorioso de Dios. No sé cómo va a suceder. No sé cómo Dios nos va a remover. No sé si esto va a ser como una lavadora, que de repente vamos a estar dando vueltas con un lavado, prelavado, secado y secado, planchado. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Algo tremendo, porque se necesita que los poderes legítimos de Dios se muevan en el reino de los hijos de Dios. ¿Usted piensa que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo simplemente para vivir como vivimos? Que tomando una sinceridad podemos decir ni fu ni fa, que estamos como los pollitos ahí picoteando un poquito, cuando Dios tiene un gran banquete para nosotros. Otro poder legítimo que tiene que moverse y manifestarse en nosotros es la legitimidad de nuestra naturaleza divina. Si usted piensa que es el mismo, error. Si usted piensa que el poder de Dios no está ahí para cambiar, para transformar, para levantar, para fortalecer, para sanar, estamos en un error. Dice en Efesios que somos hechura, imagen suya, creados en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, la potestad contraria, sino conforme el Espíritu de Dios. Porque la ley, fijarse, cada vez que se habla de una ley, se están hablando de poderes legítimos que nos dan los derechos legales. ¿Saben por qué muchas veces no recibimos? Porque no estamos bajo los derechos legales. Hay leyes espirituales que se mueven de una manera automática cuando se cumple el principio legítimo. Entonces, hay una manifestación de los derechos legales y la bendición llega sin tropiezo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la condenación, del pecado y de la muerte, de la maldición del pecado y de la muerte. ¿Cuán importante es esto? Estamos ahora bajo la manifestación legítima de nuestra naturaleza. Si usted
no entiende que Dios le ha dado una nueva naturaleza, es que no ha entendido nada. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, las cuales Dios dice para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, porque Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Acuérdese, las promesas, preciosas y grandísimas promesas, son las bendiciones que Dios ha prometido y que van a venir en cumplimiento del poder legítimo. Y cuando hemos estado en la manifestación de la ley espiritual, entonces dice, para que seamos participantes de su naturaleza divina. Para que seamos participantes de su naturaleza divina. Paternidad, identidad y naturaleza. Dentro de la realidad legítima, verdadera, del poder de Dios obrando en nuestras vidas, porque nuestras vidas han sido entregadas, dadas, rendidas, puestas bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios. Cuando algo se pone bajo la autoridad, se mueve en la autoridad. Cuando uno está bajo el poder, se mueve bajo el poder. Por eso muchas veces no entendemos el poder de la sujeción, el poder del orden. El apóstol Pablo tuvo que ir a la iglesia de Corinto y decir, estáis desfasados, estáis locos, vais a tirar a la iglesia patas arriba, porque estáis en un desorden total. Dios es un Dios de orden, dice, y hacer todas las cosas en orden, y decentemente y en orden. Eso también tiene que acompañar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza divina no tiene nada que ver con la naturaleza del rebelde, con aquel que tiene una mente distorsionada de la realidad del reino, de la justicia, del gobierno de Dios. Para estos no hay Dios, ni patria, ni patrón. Se le identifica la doctrina anarquista, pero la doctrina anarquista no es que alguien la inventó y la escribió en un papel, sino que eso nace en un corazón que no se sujeta a un gobierno, a una autoridad. Y el que no está bajo un gobierno no tiene la paternidad de ese gobierno, no tiene la identidad de ese gobierno, no tiene la naturaleza de ese gobierno, sino que la naturaleza es del engañador y del mentiroso. ¿Me van entendiendo? ¿Saben por dónde voy? Porque estamos en un tiempo donde la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo habla de que muchos serán engañados. Y a mí me impresiona, hermano, esta palabra profética. ¿Sabe por qué? Por la palabra muchos. Y se repite como 4 veces en línea en este capítulo. Muchos serán engañados. Dice que por multiplicarse la maldad de muchos, muchos se enfriarán. El amor de muchos se enfriará. ¿Sabe lo único que me da la satisfacción? Ese versículo cuando dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero si lo contextualizamos,
tiene tiene una identificación clara. ¿El que persevera en qué? El que persevera en la paternidad real, legítima de Dios. El que persevera en la identidad, que somos linaje escogido, que no somos cualquier cosa, que no somos un pelagato, que no somos alguien que anda ahí divagando, que entiende, no entiende, que va, que no va, que viene, que no viene. Alguien que está bien afirmado y establecido en una identidad de reino. Alguien que está manifestando una naturaleza de reino. Es hechura de su rey. Se ve por la obra que lleva a cabo. Es una obra de obediencia, una obra de sujeción, es una obra de poder, una obra de autoridad. Y para estos que caminan en esta naturaleza, vemos cómo la autoridad de Dios se mueve. Y cuando oramos en el poder del Espíritu de Dios, dice la palabra que todo lo que atamos en el cielo todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Y todo lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Cuán hermoso, precioso, importante es entender esto. Los poderes legítimos del reino de Dios. Hemos sido rescatados de la potestad. Si usted le dice potestad, de un poder oscuro, engañoso, mentiroso, donde nos mantenía bajo una maldición de pecado y de enfermedad y de pobreza. Ese es el destino de los que están bajo la potestad de las tinieblas. Pero dice que hemos sido trasladados. Usted y yo tenemos que entender este mensaje. Si no, no tiene sentido que estemos aquí sentados. Porque estamos aquí sentados como hijos de Dios. Estamos aquí sentados como herederos de Dios y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí sentados con la identidad de los verdaderos hijos de Dios. Porque andamos como Dios nos ha enseñado que andemos, porque estamos en obediencia, porque estamos en sujeción y estamos en ese orden divino, porque para que las cosas funcionen y estén sujetas cada uno en su lugar, tienen que estar bajo el poder de la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios le dice a esa estrella, párate ahí, y le dice a ese universo, párate ahí, y lo que Dios dice, eso se hace. Y aquí en la tierra también tiene que hacerse la voluntad del Señor, y en la iglesia también tiene que hacerse la voluntad del Señor. No es la voluntad de Pepe, no es la voluntad de Juan, es la voluntad de Dios. Importantísimo. Y para poder ser proyectados a lo que vamos a ser proyectados en este tiempo nuevo de una manifestación, de una iglesia, en el poder y la gloria de Dios, tenemos que entender esto. Anoche el Señor no me gusta decir palabras muy rebuscadas para que la iglesia no entienda. Y yo oraba al Señor con lágrimas en mis ojos anoche. Dame las palabras que tu pueblo entienda. Porque necesitamos urgente entender. Porque yo sé, en mi espíritu sé, hay una urgencia, hay una premura. ¿Sabe por qué está la urgencia? Lo entendí perfectamente cuando el Espíritu Santo me lo reveló anoche. Hay una premura. Porque también se ha declarado la bendición en las regiones celestes y los gobernadores, los principados, los espíritus inmundos de maldad van a saco para engañar, para arrastrar, para esclavizar, para seducir. Y es el momento de entender el valor de un alma. Y solamente a través del poder legítimo
del reino de Dios en nuestras vidas, vamos a poder rescatarlas. Solamente a través del poder legítimo del reino de Dios en nuestras vidas, vamos a poder ser usados dentro del orden establecido por Dios. El orden, y con esto termino en esta mañana, es el orden que Dios estableció desde el principio. Orden, cabeza, cuerpo. Una cabeza, un cuerpo. Muchos miembros, sí, pero no están cada uno por ahí a la suya. Todos están sujetos al cuerpo por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Porque el último poder legítimo, pero que a la vez es el primero, porque es la manifestación mayor en esencia de lo que es Dios, es el amor, porque Dios es amor. Y si usted y yo, de una manera real y genuina, estamos bajo el poder legítimo del amor de Dios, no el amor mezquino del hombre, no el amor engañoso y egoísta que se practica en esta humanidad. Estamos hablando del poder legítimo del amor de Dios que llevó a su Hijo hasta el mismo sacrificio para poder abrir la puerta de la salvación para millones y millones, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es cualquier amor. Si realmente usted tiene que moverse en la manifestación legítima del poder de Dios en el reino de Dios, acuérdese, primero, una paternidad clara, definida y sellada. Una identidad donde sabemos quién somos y qué representamos. Una naturaleza para movernos de una manera distinta y diferente a cómo se mueven los poderes de este mundo, sino con una claridad, dando la cara, con transparencia, con sinceridad y con el poder de la verdad. Y el poder legítimo del amor de Dios, que dice la palabra de Dios, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se irrita, que de la injusticia se goza, de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. Cuán importante es sentir esta realidad de los poderes legítimos del reino de Dios sobre nuestra vida. Basta ya, amados hermanos, de mentiras. Basta ya de mediocridades. Basta ya de falsedades. Lo que es y lo que no es, no es. Basta ya de fantasías espirituales. Basta ya de alimentar nuestro ego bajo un manto de religiosidad, como si lo que estamos haciendo mal hecho y desordenado fuera para Dios. Dios no recibe ofrenda que no está dentro del orden de su reino, de su justicia. Basta ya de fantasías, basta ya de ilusionismo, basta ya de tonterías. Vamos a presentarnos con caras descubiertas delante de Dios, mostrándole realmente nuestra necesidad, pidiéndole perdón por nuestros errores y pidiéndole la oportunidad de establecer su reino de una manera genuina y verdadera en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya.